Lo van a ver el 7. Bueno, muy bien. ¿Y los que vieron por Gives, cómo les fue? ¿Les encantó? Sí. ¿Y ya todos vieron Wozzeck o no? También. Ah, bueno, ahora hoy vamos a hablar de Agripina, que se estrena en directo este sábado. Tenemos nada más y nada menos que a Luis Carlos Aljure, periodista cultural, y hoy nos acompaña nada más y nada menos que Juana Monsalve, mezzosoprano, y además es docente de la Universidad de los Andes, así que por favor aprovechen, hagan preguntas, que sé que va a ser un conversatorio muy rico y que queden más que listos para ver a Agripina este fin de semana. Bueno. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, gracias por su asistencia, gracias nuevamente a Juana por acompañarnos generosamente en esta charla sobre Agripina. Pues tal vez empezar diciendo que, para hablar un poco del momento en que se hizo la ópera, es un estreno del 26 de diciembre de 1709, Agripina, en el Teatro San Giovanni Grisostomo de Venecia, y la ópera está viviendo un periodo de expansión grandísima por toda Europa. Ha nacido a finales del siglo XVI en la Camerata Florentina, en Florencia, y en Venecia adquirió un estatus distinto porque pasó de ser un espectáculo cortesano de príncipes a ser un espectáculo que era público a partir de la década de 1630. Entonces, aquí estamos un poco más adelante, pero está la ópera en ese proceso de expansión enorme, y estamos en los predios de un tipo de ópera que se llama la ópera seria. Ópera seria, sí. Y esta es, digamos que Agripina es un exponente claro de lo que es la ópera seria, que la ópera seria se diferencia pues en muchas cosas de la ópera bufa, que es la ópera cómica, pero surge como con esta idea de darle más coherencia a la ópera, porque la ópera pues se había vuelto como un espectáculo donde la gente solamente iba a ver al cantante y a verlo como desplegar todo su potencial vocal, pero las historias habían como perdido esta coherencia, e incluso había óperas políglotas en diferentes idiomas, entonces había como muchas cosas que no tenían sentido. Entonces se reúne la Academia Arcadiana y crea un montón de convenciones para lo que va a ser la ópera seria, y Agripina, digamos que se adhiere a este modelo de ópera seria. Y como lo decía Juana, una de las decisiones, por llamarlo de alguna manera, que ellos toman es excluir el humor. Por eso la ópera bufa va a hacer una carrera paralela, y después la historia va a ver cómo vuelven a reunirse. Les parecía que era un poco indigno porque estaban abusando un poco de los temas y de lo grotesco, y ellos querían sobre todo el decoro, que los personajes aparecieran como personajes dignos, con sentimientos nobles, que podían equivocarse, pero al final terminaban, digamos, actuando en favor del bien común o haciendo lo correcto, y deben ser ejemplares en el fondo estos cantantes de la ópera seria. Händel fue un compositor prolífico, extraordinario, tiene algo así como 40 óperas y 39 que sobreviven. 39 sí. que sobreviven. Y usted ha tenido la experiencia de cantar Händel, además en su profesión como cantante, y de cantar barroco. ¿Cómo es esa experiencia de cantar música barroca y música de Händel? Pues a ver, cantar barroco es muy exigente vocalmente. Primero porque es música muy ornamentada, entonces le exige al cantante tener un dominio técnico muy bueno. Además, pues también mucha facilidad para la improvisación, porque como en esta época, y sobre todo en ópera seria, una de las principales convenciones es el aria da capo. Entonces el aria que tiene una sección A, una sección B, y vuelve otra vez a la sección A, pero nunca se hace igual, sino que se hace ornamentada, y estas ornamentaciones son a gusto del cantante. Entonces un cantante que es como que se le mida este repertorio tiene que tener muy buen conocimiento del estilo y mucha facilidad para hacer pasajes rápidos. Entonces esta es una de las principales retos al cantar barroco, y sobre todo Händel. Y cuando conversábamos ahora antes de entrar, salía el tema de la emoción en el canto, es decir, hay que transmitir emoción, pero no hay que emocionarse tanto como para perder el control del canto. Sí, ahorita comentábamos sobre eso, que al ser cantante, claro, nuestra idea es causar en el público unas emociones, y sobre todo en el barroco unas emociones muy específicas, porque durante el barroco tenemos la teoría de los afectos, y entonces cada una de estas áreas puede expresar un afecto, y solo un afecto. Entonces hay que ser muy claro en la representación de él.
pues hay que expresar muy claramente esta emoción, pero al ser tan exigente técnicamente, para poder lograr esta expresión hay que separar un poco la parte técnica de lo que se quiere expresar. Entonces, si uno está muy metido en el papel, sintiendo mucho lo que está cantando y se emociona mucho, es posible no poder transmitirlo todo porque la voz empieza a quebrar, porque no te da la frase entera. Entonces es casi como una disociación entre eso y lo que uno sabe que técnicamente debe hacer para producir en el público esa emoción específica. Händel compone esta ópera en el año 1709 en Venecia. Estamos en Italia. Italia se había convertido en esa época, estamos a comienzos del siglo XVIII, en un polo de atracción verdaderamente de músicos del norte que iban a impregnarse de todas estas tradiciones musicales de Italia. Italia que se asociaba con el país del canto, el país de la ópera, pero también esa Italia que se asociaba con muchos avances en la música instrumental del barroco, ¿no? Con Corelli y otros compositores. Y Händel hace una verdadera peregrinación italiana de algo más de 3 años, y ahí se empapa de todo el estilo italiano y suma todo el estilo italiano a su talento, que era un talento gigantesco, y hace esta ópera que es interesante porque, aunque ya es de la ópera seria, su libretista, que es Vincenzo Grimani, un cardenal, que además era una de las familias aristocráticas de Venecia, la familia propietaria del teatro donde se estrenó la ópera, el San Giovanni Grisóstomo, se permiten como una especie de híbrido, porque todavía hay elementos cómicos, hay elementos graciosos, hay ironía. Sí, pero también esto es muy típico de Händel. Entonces tenemos la ópera seria, que es una ópera con todas estas convenciones, pero tenemos a Händel que está, digamos, dentro de la tradición, pero jugando con ella a salirse de ella también, sin, digamos, romper del todo esas barreras. Entonces, en cualquier ópera de Händel que uno mire, va a haber este tipo como de, digamos, transgresiones a la norma, pero que funcionan perfecto porque además Händel era un genio dramático. O sea, él siempre estuvo muy involucrado en toda la creación de sus libretos, y en este también estuvo muy involucrado. Entonces yo creo como que ahí sí hubo como mucha mano de él también para crear esto, y por eso es que las óperas de Händel son básicamente las únicas que sobreviven y las únicas que se siguen representando de ópera seria en este momento. Sí. Es interesante, a partir de lo que usted dice, ver cómo la ópera seria tuvo un momento de crisis y de olvido. Cuando salieron estos grandes nombres del siglo XIX, como que el público le dio la espalda a la ópera seria del siglo XVIII y empezó un rescate ya en el siglo XX. Es interesante ver cómo Händel, con ese éxito rotundo que tuvo en su época en Londres, debió esperar hasta la década de 1920 para que sus óperas volvieran a ponerse en escena otra vez. Y valdría la pena decir también que en esa década, en ese tiempo, en 1920, los primeros ejemplos fueron ejemplos muy contados, muy pocos, pero hoy en día, cuando se hacen las cuentas estadísticas de las óperas de Händel que se montan, y uno mira una página que se llama Opera Base, se da uno cuenta que Händel tal vez no clasifica con un título en los puestos de más arriba, pero cuando se toma el grupo de las óperas de Händel como compositor, sí alcanza a ser uno de los más representados, sumando las distintas óperas de él que se tocan en otros lugares. ¿Por qué habrá sido ese olvido y esa negligencia que hubo del público hacia la ópera seria, teniendo varias y momentos tan hermosos? Pues yo diría que pues una de las causas puede ser la longitud. Pues son óperas que, pues esta ópera tiene más de 40 arias. Lo que pasa es que seguramente en la versión del Met, que pues todavía no la hemos visto, entonces no sabemos qué tal va a ser, pues qué recortes hicieron, pero seguramente no están todas las arias, seguramente hay algunos recortes, pero 40 arias en una ópera es larguísimo. Entonces, empezando por eso. También hacia el siglo XX hubo también como todo un resurgir de la música barroca en general. La música barroca no se había como olvidado un poco en toda esta época, y hubo como un resurgimiento, y me parece como que ahora casi que se ha convertido como en una marca. La música barroca ahora vende muchísimo dentro de la música clásica, incluso pues mucho más que el romanticismo, que le parece a uno extraño, pero se ha vuelto muy popular en los últimos años. Y claro, tiene toda la razón, es un fenómeno de toda la época, porque Vivaldi,
aunque Las Cuatro Estaciones es una de las obras más famosas de la música, si uno se va a 1920, todavía lo empiezan a rescatar con otros compositores. Tenemos algunos clips. El primero que tenemos es podemos ponerlos seguidos, yo creo que el tráiler es tan corto que podemos poner el tráiler y la entrevista del director de escena. Es la primera vez en la historia que el Met monta Agripina, primera vez en la historia, una institución con tanta tradición, y por primera vez vamos a ver a Agripina en el Met. The historical Agrippina was the mother of the Emperor Nero and the fourth wife of the Emperor Claudius, whom she murdered as she proceeded to murder many other people in her ambition to make her son Nero the Emperor of Rome, in which she succeeded and also failed because Nero went on to murder her. Handel fashioned one of the most deliciously dark and satirical black operatic comedies ever written. It is an adult piece, it is an intelligent piece, it is a scathing piece, it is very funny, and it tells a universal story, which is people in high office very often behave very, very badly indeed to get there. Because the story of Agrippina is such a universal one, I didn't want to leave it in ancient Rome, neither did I want to put it into the 18th century. I wanted to make it far more immediate to the audience, because the topics which it deals with are never going to leave us. You know, people who've been behaving badly in positions of power since time immemorial and still are now. So I wanted the world to be one that the audience would recognize. Something about Joyce DiDonato, apart from being one of the greatest Handelian singers before the public today. If you've only seen her do a dramatic role, what you may not appreciate is she has an absolutely wicked sense of humor. This role in this production, I hope, is really going to let Joyce tap that side of her personality. If you've never seen a Handel opera, Agrippina is a great one to start with, simply because it is so accessible, it is so funny. The premise, I suppose, of the production is quite simple. Just imagine a world in which the Roman Empire just simply didn't end. It is definitely one. Ese era, bueno, David McVicar, como se ve, lo trae a nuestro tiempo. En realidad una historia que ocurre en el siglo I. A grandes rasgos, lo que nos decía, ese cómo Agripina, además se vale de las tretas más bajas y rastreras para poder lograr que su hijo Nerón llegue al trono. Empieza a sembrar toda una serie de cizañas, de venenos y de mentiras para crear intrigas detrás del trono y que su hijo logre ascender a él. Vale la pena, aunque esto es muy obvio en la ópera, vale la pena decir que el marco es histórico, pero obviamente los hechos no pretenden ser fieles a la historia. El hecho básico es cierto, como Agripina quiso entronizar a su hijo, pero lo que ocurre entre los personajes es en realidad bastante libre. Es ficción. Es ficción. Sí, ¿no? Con personajes reales, pero sí, es ficción. Pero además es muy interesante notar que esto en su momento también fue como una crítica a la sociedad, digamos, a los círculos de poder del momento. Entonces Vincenzo Grimani era como parte o se adhería a la casa de Habsburgo que eran enemigos del Papa,
los estados papales, de los estados pontificios. Entonces aquí, digamos que se dice que el personaje de Claudio, que es el emperador, es como una representación del papa, que es como un regente más o menos como pusilánime, ¿sí? Como que no tiene mucha autoridad y que es muy fácilmente manipulable, y entonces se dice que esta fue como la imagen que él quiso poner ahí del papa, y que en ese momento fue como esa crítica social que él lanzó. Claro, tiene esa lectura entre líneas que es tan interesante, sí. Y que yo creo que es lo que permite que el tema sea tan vigente, ¿no? Porque sirve para sociedades de distintas épocas. En Agripina de Gen del año 1709, en el reparto original había 2 castrados. Estamos en la era de esplendor de los castrados, siglo XVIII, una figura bastante pintoresca, según las descripciones, con unas voces extraordinarias. Sí, estos personajes eran bien particulares, ¿no? Sí, claro que sí, porque además, a ver, nosotros lo único que podemos, el único referente sonoro que nosotros tenemos de los castrati es una única grabación que hay del último castrato, que es Alessandro Moreschi, y es como una grabación ya cuando él estaba en sus últimos años, entonces no es una grabación muy buena, como donde no se puede apreciar mucho como todo este potencial de la voz, pero lo que se lee al respecto es que eran unas voces supremamente potentes, y esto tiene mucho sentido, porque entonces al castrar a los niños antes de que llegaran a la pubertad, entonces impedían que la producción de testosterona y que les cambiara la voz, pero su crecimiento corporal seguía. Entonces tenían unas laringes más grandes, unos pliegues vocales más gruesos, y entonces y unas cavidades torácicas también más amplias que las de las mujeres. Entonces podían producir en este registro, como llamémoslo femenino, por decirlo de alguna manera, pero con mucha más potencia y con más capacidad pulmonar. Entonces aparentemente eran unas voces muy impresionantes. Claro, y por esa capacidad pulmonar podían hacer unos trinos maratónicos y una cantidad de piruetas que al parecer hoy en día es muy difícil imitarlas, ¿no? Sí, completamente. Sí, exacto. O sea, por eso es que nació como toda esta ola del virtuosismo de los cantantes, y los castrati eran las estrellas del momento, eran los divos. Entonces, sí, y cada uno pues de hecho llegaba como con sus arias como en su bolsa, y bueno, y tenían como sus áreas que eran las áreas donde podían lucir mejor su voz, y las metían en cualquier ópera donde estuvieran, porque ellos eran los que mandaban. Realmente en el mundo de la ópera del barroco, los castrati mandaban. Y eran caprichosos, fueron como los primeros divos, porque lo que usted decía, un aria no les gustaba y traían el aria de su equipaje y métame esta, y si nombran a tal personaje que no está en esta ópera, pues tachamos ese personaje. Exacto. Y ponemos un nuevo nombre y nos lucimos con esta aria. Estos castrados fueron personajes que además estuvieron involucrados en una cantidad de escándalos, había una cantidad de episodios de infidelidad y escándalos sexuales que los involucraban, porque a diferencia de lo que se decía en otra época, estos personajes sí podían sostener relaciones sexuales, lo que pasa es que no podían tener hijos, y eso le daba como un aspecto, digamos, de atractivo adicional para algunas mujeres que estaban buscando infidelidad sin riesgos sin consecuencias. Exacto, sí. Sí. Eran los símbolos sexuales del momento, sí, por extraño que nos parezca a nosotros ahora. Esos personajes medio andróginos eran aparentemente muy deseados en el momento. En ese momento. Sí. Y el más famoso de ellos, el que llegó más alto y aún hoy en día ameritó que le hicieran una película hace algunos años, es Farinelli. Llegó a ser el más célebre de los castrados, que tristemente, para hablar un poco también de la parte, digamos, no tan lustrosa de ellos, es que muchas familias tenían la esperanza de, digamos, salir de su mala condición económica gracias a una gran carrera de un hijo que tuviera una buena voz, lo sometían a la castración. Pero como suele ocurrir, el porcentaje de éxito era muy bajo, tenían gran éxito un puñado de ellos, y los demás pues quedaban toda la vida con ese traumatismo y sin haber hecho la carrera que seguramente les habían prometido. No, claro que sí, porque además pues al hacerlo tan jóvenes, digamos que pues agarraban a los niños de coro que tenían mejores voces,
pero esto pues en ningún momento es como una garantía de que se van a convertir en los grandes cantantes, pues no lo era en ese momento y no lo es ahora tampoco, ¿sí? Entonces sí, muy complicado, ¿no? Definitivamente es una costumbre bárbara que pues siquiera ya no la practicamos. Sí, Sí. afortunadamente. Y entonces, hoy en día lo que se hace en general es o contratenores o voces femeninas, ¿no? Para reemplazar a los... Exacto, sí, sí, por lo general entonces son mujeres vestidas de hombre, mezzosopranos o contraltos, o contratenores, que son los hombres que tienen su voz normal de hombre, pero entrenan ese registro que nosotros pues popularmente llamamos de falsete. Entonces entrenan este registro y pueden cantar y sonando como sonaría una voz femenina. Tenemos, ¿cuál es el primer ejemplo que tenemos? ¿Es de Popea? El primero es el de Popea, sí. Podemos oír un fragmento de Popea, en este caso el personaje es femenino y lo canta una mujer, lo canta una Sí, es un soprano. personaje de soprano, sí, y esto pasa en el primer acto. Pasa en el primer acto. Cuando oigamos el pasaje que vamos a oír será interesante que nos comentara acerca de lo que oímos. Desesperada y Sí, claramente. fuera de sí. Claramente es un área de furia, ¿no? Entonces, esto se llama un área de bravura, ¿sí? Y como ven, es muy ornamentado, es vocalmente muy difícil todo lo que ella está haciendo. Y me encanta ese mural que vemos al fondo con Rómulo y Remo, como los fundadores de Roma. Entonces aquí, en este momento de la ópera, estamos en el primer acto, y bueno, Agripina es un culebrón gigantesco, ¿sí? Pero entonces aquí a ella, Agripina le acaba de meter una cizaña, le acaba de decir, es que el hombre que usted ama, que es Otone, o Otón, él la acaba de cambiar a usted por el trono, ¿sí? Entonces ella en este momento está con un despecho increíble, no puede creer lo que le ha pasado, y entonces canta esta aria que el principal afecto que demuestra es furia. Bien ornamentada, como usted dice, había trinos y una cantidad de Muchísimo. coloratura, ¿no? Aquí Mucha presente. coloratura, exacto, sí. En general, en términos generales, en esta etapa de la vida de Händel y de la historia de la ópera, las arias eran un poco más cortas. Con el paso de algunas décadas empezaron a hacerse un poquito más largas y más extensas y más desarrolladas, pero el aria en términos generales, y siendo un poco simplista comparando con los recitativos, en los recitativos las historias avanzan, hay diálogos, nos enteramos de las noticias, de los hechos importantes, y en las arias el espectáculo, la historia se detiene, hay como una suspensión del tiempo y entramos al interior de los personajes. Y aquí ella, en el aria, nos muestra, en esa área de bravura, su desesperación, todo el despecho que siente por el supuesto engaño inventado por Agripina. Eso fue como una de las claves también de la ópera seria, ¿no? La asociación de recitativos
Sí. con sus funciones y de arias con sus funciones. Totalmente, el recitativo avanza la historia, ahí es donde pasa como todos los eventos pasan en el recitativo, un montón de texto, pues con un canto que se asemeja mucho más al lenguaje hablado, y luego está el aria, que en la ópera seria casi que todas las veces es aria da capo. De pronto tenemos unos pedacitos que son más pequeños que los llamamos ariosos, pero casi siempre es un aria así de este tipo que estamos viendo, ¿sí? Y es de forma A, B, A. Vuelve a repetir la primera parte con ornamentaciones. Y entonces aquí sí, se expresan es como los sentimientos y las emociones íntimas de los personajes. Aquí por lo general no se avanza en la historia, sino que se hace una reflexión sobre lo que ha pasado. Exactamente. Y nos explicaba Juana el momento que está viviendo Popea ahora, ha sido engañada por Agripina. Tratar de explicar en detalle lo que ocurre es complicado porque es bien intrincada la historia, es un verdadero culebrón, pero está bien tejido. Pero más o menos a grandes rasgos, Popea, furiosa a su vez e impulsada por Agripina, va a inventarle una historia al emperador Claudio para desprestigiar a Otón. Entonces es clave saber que en esta ópera Popea es amada por 3 hombres simultáneamente, es amada por Nerón, es amada por el emperador Claudio y es amada por Otón, solo que ella se ha guardado de revelar el secreto todavía de a quién ama, a quien corresponde en realidad es a Otón. Entonces la mentira que le inventa Popea, primero Agripina a Popea y después Popea a Claudio. Se invierten un poco los papeles. Exactamente. Después, sí, cuando Popea descubre, ella se vuelve la tramadora. Exactamente, demuestra que también puede llegar a ser bastante malévola. Entonces le dice a Claudio que ella siempre ha estado enamorada de Claudio, lo cual es mentira, pero que si no se ha entregado a él es porque Otón siempre se opone de forma indebida. Entonces hace que Otón caiga en desgracia. ¿Por qué les interesa que Otón caiga en desgracia? Hay que contar un aspecto más. Al comienzo de la ópera nos enteramos de que supuestamente el emperador Claudio ha muerto. Y ahí se pone en evidencia que Agripina quiere a toda costa que su hijo sea el emperador, pero después llega la noticia cierta. En realidad Claudio no murió, hubo un héroe, un militar heroico, Otón, que lo salvó, y para premiarle ese acto heroico le han prometido el trono. Entonces el principal objetivo de Agripina ahora es desprestigiar a Otón para que pierda el trono, y con esta estratagema lo logra en una primera instancia. En el primer acto, durante el primer acto, y es ahí digamos como que está como el inicio del nudo, del nudo de la trama, ¿sí? Entonces al final del primer acto, entonces Claudio dice: Otón nunca me sucederá en el trono, ¿sí? Más o menos esa es la historia y ahí termina el primer acto. Pero entonces ya después ya tenemos otra serie de... El siguiente ejemplo... Exacto, el siguiente ejemplo que tenemos. Que tenemos es Pensieri. Pensieri, exacto. ¿En qué contexto ocurre esa área y por qué es tan importante y tan elogiada y alabada esa área? Pues a ver, en este momento de la trama, aquí lo que está pasando es que Agripina está teniendo dudas sobre si su estratagema va o no a funcionar, ¿sí? Entonces es como... pues como pensamientos, me están engañando, me están jugando sucio, ¿sí? Me estoy imaginando cosas, como que de pronto esto no va a funcionar, ¿sí o no? Yo lo que más quiero es que mi hijo llegue al trono. Y bueno, y precisamente lo que pasa es que Popea y Otón se dan cuenta de todo esto que ha urdido Agripina. Entonces aquí es cuando los papeles más o menos se cambian y es Popea la que empieza a manipular. Entonces aquí ella los cita, bueno, me estoy adelantando un poco al área que vamos a ver, pero aquí ella, digamos, cita a los, esconde a Otón detrás de una cortina en sus aposentos y cita a los otros 2 al mismo tiempo. Entonces, claro, llega primero Nerón y entonces ella le dice, claro, a todos les dice que los ama, sí, primero, pero entonces le dice, no, es que yo tengo susto de que llegue Agripina. Entonces venga, no, escóndase, y lo esconde detrás de otra cortina distinta o otro closet, no sé cómo lo habrán planeado en el Met, pero entonces el que llega no es Agripina sino Claudio, porque ella también lo había citado aquí a este encuentro. Entonces tenemos aquí una escena que parecería más digna como de Rossini que de Händel. Sí, pero entonces claro, llega Claudio y ella ahí es donde lo empieza a manipular aún más y le dice como
como, pero venga, es que usted no se ha encargado de lo que yo le dije. Hay una persona que se interpuso entre usted y usted no se ha encargado de eso. Y le dice, pero ¿cómo así? Si yo ya me encargué de Otón. Y ella, no, pero es que no es Otón, es Nerón. Y él como, no, pero usted me dijo que era Otón. Y ella, no, usted me escuchó mal. Es que Otón, Nerón, suenan parecido. Entonces a la final así es que lo convence de que es Nerón el que se está imponiendo entre ellos dos, y preciso abre la cortina y ahí está Nerón. Entonces, ¿qué más prueba, no? Sí, y entonces, bueno, durante todo esto, Agripina está teniendo como pensamientos que la están intranquilizando. Y aquí es donde viene Pensieri, esta área que es además una maravilla y pues muestra muchísimo virtuosismo del cantante. Es como una de las áreas más difíciles de cantar. Entonces, la cantó Joyce Di Donato en su concierto, sí, aquí de en el Bogotá, Julio Mario, en el Julio sí. Mario Santo Domingo, estaba dentro de la selección. Y creo que tenemos un fragmento pequeñísimo del ensayo de esa misma área y una parte del área después, ¿no es cierto? Primero tenemos el ensayo, sí, una pequeña muestra del ensayo, Sí, y después la... Ah, no, primero ella y después el sí, primero el ensayo. ¿Quieren que hagamos los dos de corrido? sí, creo que sí. Creo que los dejamos de corrido.
Está Agripina entonces atormentada porque piensa que sus planes perversos se van a venir abajo, están por fin en riesgo, pero al final se sale con... Ya sale con la se sale suya, con la suya, de alguna sí. manera lo logra, ¿no? Lo logra, Sí. increíble, ¿no? Después Sí. de todo lo que pasa. Sí, sí. Aquí no alcanzamos a verlo, pero me acuerdo ahora de algo específico con respecto a esta área que valdría la pena mencionar, y es que, como lo decía Juan en un momento, Händel, digamos, estaba inmerso en la tradición de la ópera seria, pero siempre estaba viendo cómo lograba salir de ella, cómo lograba transgredir las normas. Y en esta área que es tan famosa, por ejemplo, hay un pasaje dentro del área que es en recitativo, lo cual no era usual. Entonces está cantando el área, un pasaje recitativo, y vuelve a la misma área con un recitativo intercalado, lo cual desde el punto de vista formal era estructural, no era típico. Sí, no, para nada, sí, supremamente novedoso lo que hace Händel aquí. Y sobre todo que esta es una también de las pocas áreas que también contiene algo de acción. Entonces no es un área en la que solamente hay como expresión de la emoción y una reflexión sobre lo que ha pasado, sino que da algunas informaciones claves sobre la trama también, que esto no era típico de la ópera seria, pero Händel siempre un paso adelante, ¿sí? Siempre como transgrediendo esas normas, pero como quedándose ahí en los límites. Y el predominio de las voces agudas, ¿no? Porque eran las favoritas del público, los castratos eran adorados, a las sopranos, a las voces femeninas también les iba bastante bien, y aquí muchos papeles masculinos están cantados por voces femeninas. En su momento, ya fuera una mujer, ya fuera un castrado. En la versión del Met, pues obviamente y afortunadamente los castrados están reemplazados por dos contratenores que hacen... una mezzosoprano y un contratenor. Y un contratenor. Exacto, Y hay, los dos. bueno, y hay uno con un papel pequeñito, el mensajero, Sí, que lo hace, sí. pero no es un personaje importante, es de los, creo que es más uno de los cortesanos, es un contratenor, sí. el que suele llevar los mensajes de que Claudio murió. Pero creo que este lesbo no es un bajo, no sé, creería que el lesbo es bajo y uno de los cortesanos es el que es contratenor. Es contratenor, sí, uno de los cortesanos, exacto, sí, tienes razón. Que tenemos dos cortesanos, que uno es bajo y otro es contratenor. A los que Agripina tiene convencidos también de que les va en algún momento que se va a casar con ellos y le ayudan. Exactamente, sí, es una manipuladora profesional. Hay un predominio de las voces agudas, hay un gusto grandísimo por las voces agudas, tanto que ponían a papeles masculinos a ser cantados por voces agudas. Hay que esperar todavía para ese predominio de los tenores tiempo después. En esta época hay muy pocos tenores, y si hay tenores nunca son el papel principal. Siempre los papeles principales, el papel heroico es para las voces agudas. Para las voces agudas. Sí, porque esa es la sonoridad de la época. Eso es lo que les gusta, y les gustan voces más ágiles, que puedan hacer como todos estos malabarismos vocales. Exacto, que se asociaba como con lo extraordinario, con los poderes superiores, con el poder. Y Händel, una vez más, dentro de sus pequeños cambios dentro de la ópera, o grandes cambios, también empieza a darle mayor importancia a voces masculinas en óperas posteriores, ¿no? Posteriores, sí. Que eso es como también un antecedente de lo que va a ser en el futuro el auge de los tenores. Ya que hablamos de eso, otro ejemplo que tenemos acá preseleccionado tiene que ver exactamente con ese otorgamiento de papeles de voces femeninas a personajes masculinos, que es el caso de Nerón. La última aria, que es del tercer acto. Exacto, sí. La va a cantar Nerón. Sí, que es la mezzosoprano Kate Lindsay. Sí. En este caso es la mezzosoprano Kate Lindsay, es una voz femenina. Exacto, y aquí es cuando, acuérdense del culebrón ahorita que contamos con las cortinas y todo. Entonces aquí es cuando Nerón, pues Claudio lo descubre, ¿cierto? Y entonces Nerón inmediatamente se va a buscar a Agripina, y Agripina le dice: pero es que usted sí es bobo. O sea, es que usted va a cambiar el trono por esta mujer. Está loco, ¿cómo hace eso? Entonces Nerón canta esta aria que es diciendo como la nube que se va por el viento, a mí la cara también se me va. A mí ya ella no me importa, y yo estoy súper enfocado en el trono. Pero entonces es muy interesante aquí cómo lo escénicamente, cómo lo representan.
a nuestro tiempo. Es una polémica abierta en el mundo de la ópera, ¿no? Es una polémica abierta, pendiente, porque se pueden hacer muchísimas cosas. Generalmente la música la respetan, generalmente con la música no suelen meterse, pero las puestas en escena sí las pueden hacer cosas completamente diferentes, como esta escena que nos acaban de mostrar de Cenerón. Sí, claro, que totalmente superó a Popea, a él ya no le importa. Sí, ¿no? Sí. Supuestamente la ha superado. Y bueno, ¿y cómo se resuelve todo este punto del embrollo? Porque hay un momento hacia el final en que hay un embrollo verdaderamente, un nudo difícil de deshacer, Sí, y Claudio eso cree parece. que va a resolver todo permitiendo que Otón llegue al poder y que Popea se case con Nerón. Y como su gran anuncio no causa ninguna felicidad sino protestas, entonces ese Claudio, que Juana ya lo decía, parecía no ser para nada un mandatario ni noble, ni sabio, ni muy firme, cambia rápidamente su decisión y decide que la pareja verdaderamente enamorada se case, que son Otón y Popea, y que Nerón acceda al trono. O sea que a pesar de toda la perversidad y toda la bajeza que muestra Agripina, se sale con la suya. ¿Es un final feliz? Es un final feliz, sí, como digamos la convención dice que debe ser el final de una ópera seria, ¿sí? Entonces sí, Agripina digamos que a la final le pide perdón a Claudio, porque como que toda su estratagema sale a la luz, y ella dice, sí, yo hice todo eso, sí lo hice, pero todo lo hice por amor a mi hijo y también pensando en que el imperio romano permanezca y que tu hijo, que no es realmente el hijo, pero es como el hijo putativo de Claudio, como para que podamos seguir como reinando sobre Roma y Roma siga prosperando. Y si tú quieres tener un reino en paz, debes abandonar todo el odio de tu corazón. Y ya, eso es suficiente para convencer a Claudia de que todo está bien y listo. Y lo Sí. logra, sí, es verdaderamente una tramadora impresionante, Agripina. Un aspecto importantísimo y en esta ópera llama sobre todo la atención es que ustedes saben, digamos, los que tengan costumbre de oír música, sobre todo el barroco, aunque pasó también con Rossini y otros compositores, los llamados préstamos musicales. De esta ópera, los musicólogos han hecho estudios y han llegado a la conclusión de que solamente 5 pasajes de toda la ópera fueron completamente escritos por Händel para la ocasión, es decir, hay solamente 5 pasajes compuestos para el estreno de Venecia. De resto, fueron retomas de muchísimas de las cantatas italianas, por ejemplo, que había compuesto más de un centenar en esos 3 años de Italia, y lo retomó. Bach también lo hacía, pero al parecer Händel era de los campeones, porque que solamente 5 piezas nuevas haya para esta ópera y el resto sean reprocesadas, habla de una costumbre, de todas maneras, Claro. que era aceptada y extendida. Sí, digamos que en el barroco esto pasaba muchísimo. Estos préstamos musicales fuera de ellos mismos, como obras de ellos mismos del pasado o de otros compositores del momento. Incluso pues se consideraba como un halago al compositor utilizar música de ellos en su propia obra. Todavía no teníamos esta idea como de los derechos de autor. Esto es una cosa muy nueva. Pero entonces, claro, tenemos cosas, digamos, de su oratorio de la Resurrección. Hay muchas cosas aquí en Agripina. Y de hecho, 2 de las arias de acá, pues de esta ópera, se vuelven a reutilizar en Rinaldo, que es ya una ópera de las de Londres, un par de años después, de 1711 creo que es. Entonces sí, era una costumbre de la época. Sí, y han detectado, aparte de obras del propio Händel, han detectado obras de Kaiser, contemporáneo, y de Mattheson. Incluso Mattheson lo descubrió y lo puso en evidencia en un escrito donde dice, al parecer al señor Händel le gustó mucho esta área de mi ópera porque la usa prácticamente igual en Agripina y aparentemente nadie se dio cuenta. Hay que ponerse un poquito en el pellejo de los compositores, creo yo. A Bach también le pasaba. Piensen ustedes que, por ejemplo, a Bach lo contrataba un aristócrata para componer una cantata para su cumpleaños. Él hacía el esfuerzo de componer su cantata y la tocaba por única vez en la vida, en el cumpleaños del aristócrata, y jamás se volvió a oír, pero él quedaba orgulloso de algunas de esas piezas y cuando tenía algún apuro o algún afán la reprocesaba y la utilizaba o en una pasión, porque los cambios pueden ser de ese tipo, ¿no? Pueden pasar de un contexto religioso a un contexto
completamente, digamos, laico, y se adaptan, se hacen las adaptaciones. En favor de Händel habría que decir, lo leí dentro de estos comentarios que hacían, que en realidad no las tomó siempre idénticas, hizo reelaboraciones, cambios, modificaciones. Sí, cuando toma cosas de otros compositores, generalmente, los préstamos de él mismo sí son casi que textuales, sí. Lo único que cambia, obviamente, es el texto, como sí, la manera como se organiza el texto y todo. Pero sí, de resto musicalmente, digamos, si vemos el área Bel Piacere, que es como una de las áreas más famosas, porque es un área que se usa mucho para principiantes en canto, aparece exactamente igual en Rinaldo. No hay ningún cambio de instrumentación, ningún cambio de texto, nada. Es la misma área en otra ópera distinta. Sí, sí, impresionante. Y nadie se daba cuenta, porque o muy pocos. Sí, La o era tan divulgación normal. no era tanta. Sí, o era tan normal en el momento, porque es que en esta época también había una costumbre que era la ópera pasticho, que era como una ópera que tenía como un medio libreto, pero era una estructura más o menos modular en donde podríamos sacar y meter arias más o menos a gusto, ¿sí? Entonces, aquí necesitamos un área que tenga el afecto de furia, entonces, listo, metemos esta. Aquí necesitamos una que tenga el afecto de amor, listo, metemos esta otra. Claro. Entonces, era más o menos funcionaba de esa manera y muy a lo que los cantantes se les acomodara. Entonces, como era tan común esta práctica, pues a nadie le parecía raro que un área que hubieran escuchado en otra ópera estuviera en esta otra ópera también. Sí. Y Agripina definitivamente es como la ópera que le da cierto nombre internacional a Händel. Ayudó mucho el hecho del lugar y la época en la que se estrenó. Venecia, 1709, época de carnaval. Hay que recordar que Venecia durante el carnaval prácticamente duplicaba su población y el público era un público muy influyente. Llegaban aristócratas y personajes de la nobleza tanto de Italia como del exterior a empaparse de todas las novedades de los grandes títulos y tener un éxito como lo tuvo, como lo reporta, digamos, la historia en ese marco, a la larga y en últimas, le va a abrir las puertas de su camino a Londres, porque estamos muy cerca de la época en que Händel se va a establecer definitivamente en la ciudad de Londres. Sí, claro, él se va para Londres en 1710, ¿no? Al siguiente 1710. año. Sí, y allí digamos que él es la principal personalidad. Pues llegan algunos pastichos de pronto, pero todavía no hay una tradición operística como tal, y Händel es el que trae toda esa tradición italiana a Londres y compone óperas en italiano en Londres. Sí, y hace su primer gran nombre exactamente como compositor de óperas. Y cuando el público le da un poco la espalda al espectáculo de la ópera italiana porque prefieren que les hablen de otros temas más cercanos a ellos y que les canten en su idioma, es cuando Händel hace esa transición extraordinaria de la ópera al oratorio. Y en el oratorio va incluso a tener más éxito, y su obra emblemática, la que todos conocen y se toca desde siempre, desde esa época, es el Mesías. Pertenece a la órbita de los oratorios, que tenía cambios interesantes con respecto a la ópera, ¿no? El hecho de que fueran cantadas en inglés, claro, temas bíblicos que la gente conseguía, mayor participación del coro con respecto a muchas óperas. Sí, claro, sí, totalmente. Seguimos, digamos, en el oratorio se sigue conservando esta estructura de recitativo aria, y de todas maneras es un texto dramático también, pero es un texto dramático con contenido religioso, que eso ya va a ser muy distinto, además en la propia lengua. En inglés, sí. Sí, ese bueno, no hemos dado, aunque oímos algunos pasajes con los créditos, pero valdría la pena hablar de quiénes van a participar en la función de este sábado. Bien, sí, todos tenemos a Agripina, tenemos a Joyce Di Donato, que es como la gran diva del momento. Yo diría que es posiblemente la mezzosoprano más famosa del mundo en este momento. Tenemos a Kate Lindsay como Nerón, que me parece que es una súper actriz, una maravilla el personaje que arman con Nerón. Brenda Ray es Popea, que también la vimos en el primer acto actuando. Y Aistin Davis es Otón, es un contratenor, que pues no encontré como ningún clipcito del Met donde nos muestren cómo suena en el papel, pero es un gran contratenor. Sí, estuvo en Bogotá. Ah, él estuvo en Bogotá. Sí, hace no sé cuántas temporadas, abriendo la temporada de la Luis Ángel Arango. Ah, súper, qué bueno.
Pero sí, un gran cantante. Y tenemos a Matthew Rose como Claudio, un bajo también un muy buen bajo que ha cantado mucho Händel y Bach y todo este repertorio. Podemos seguir a preguntas. Si tienen alguna pregunta, opinión, comentario. Yo pregunto, Joyce Di Donato es muy famosa por cantar este tipo de ópera barroca. ¿Ellos se especializan en alguna, por ejemplo, ella cantaría también Wagner o ella se especializa en este tipo de, es como con la voz la manejan para un tipo de, ¿me entendiste? El repertorio, sí, no, claro que sí. Sí, definitivamente un cantante de ópera no puede cantar todo el repertorio, como todo el tipo de repertorio. Entonces, Joyce Di Donato es muy buena para cantar, digamos, barroco y clasicismo. O sea, Mozart también le suena maravilloso, pero Wagner necesita otro tipo de voz, unas voces mucho más grandes, mucho más dramáticas, que puedan proyectar sobre una orquesta del tamaño de la orquesta wagneriana. Entonces, esto es otro tipo de voces distintas. Sí, definitivamente, cada cantante sí se especializa como en un tipo de repertorio que le queda bien a su voz. Para que todos te escuchemos. Juana, yo quedé pensando en el tema de la disociación entre la voz y la técnica, la expresión afectiva y la técnica vocal. ¿Cómo logran eso? Porque aquí es magistral en las áreas que, sobre todo la de Di Donato, me pareció muy buena. ¿Cómo se logra ese entrenamiento? Pues a ver, eso digamos es un entrenamiento como muy completo, que tiene mucho que ver con la técnica vocal, o sea, el manejo del instrumento como tal, pero también también de actuación. Entonces hay que tener muy claro, digamos, qué tipo de movimientos, qué tipo de gestos van a producir en el público una cierta emoción específica. Y lo mismo se hace con la voz, ¿sí? Entonces, si yo sé que si yo hago aquí este decrescendo de forte a piano en este pasaje específico, va a producir una cosa, exactamente el sentimiento que yo quiero, se va a producir en el público. Lo que yo digo es como que si el cantante se deja llevar demasiado por la emoción del momento, de pronto eso tan, digamos, fríamente calculado que uno tiene con su instrumento y con su montaje escénico del personaje, de pronto no lo logra tan bien, como si hay como una real preparación de todos estos detalles. ¿Nos puedes contar algo del director de la orquesta? Yo realmente no sé mucho del director, si tú sabes. Se ha especializado, pues lo que sé de él es que se ha especializado en este repertorio, es decir, el Met tuvo cuidado de invitar a un especialista en el barroco, que como ustedes saben, de un tiempo para acá, más o menos desde la década de 1950, existe un movimiento muy grande en el mundo que lo llaman pues las versiones en instrumentos de épocas o versiones historicistas, que tratan, aunque sea imposible, pero tratan de reproducir la manera como sonaba la música en la época del compositor, es más o menos el principio que buscan. Entonces el Met sí tuvo cuidado de traer a Biquet, que es un especialista en ese repertorio, ha trabajado su vida en ese tipo de repertorio, y ya habíamos tenido ocasión de oírlo, no sé si ustedes lo recuerdan, en Rodelinda, cuando el Met nos presentó Rodelinda en esta misma programación de Live en HD con la soprano René Fleming, la gran soprano norteamericana. Biquet era el director en esa pieza, él es un inglés, es un director inglés. ¿La orquesta está con instrumentos de época? Yo creo que el Met no lo hace, me parece que no lo hace, tienen su mentonera, usan tal vez minimicen un poco el vibrato, no sé si lo apliquen, pero el encordado y eso hasta donde yo sé lo conservan. Son instrumentos modernos, no con instrumentos barrocos. Es lo que yo creo, pero no sé para este caso específico si la orquesta también la vayan a adaptar. Eso, sería bueno. Eso. Todos le vamos a parar muchas bolas a eso cuando veamos la transmisión. Lo que yo capto es que cuando Händel compuso esta ópera estaba empezando los 20, los 24 o 25. Y cronológicamente hablando, dentro de las 39 o 40 óperas, ¿esta qué lugar ocupa?
y lo otro es quiénes lo pudieron haber influenciado para que haga obras tan grandes, tan joven, ¿no? Claro, esta digamos es más o menos su cuarta ópera en total, pero es su segunda ópera italiana, porque él había compuesto un par de óperas en alemán mientras vivía en Hamburgo y trabajaba en la Casa de Ópera de Hamburgo, pero estas eran unas óperas que además eran políglotas, o sea, tenían como muchos problemas. Pues hablando como de la ópera seria, no se adherían mucho a los cánones. Entonces estas óperas pues ya casi nunca se hacen, incluso una de ellas se llama Nerón, sí, Nero. Pero esta es su segunda ópera italiana, la primera es Rodrigo, y esta es su primera ópera de éxito. Esta, digamos, es la primera ópera que realmente logra pues como convocar a un público más grande y se presenta en este teatro grande de Venecia. Y creo como que las principales influencias para él, para poder llegar a este grado de maestría tan joven, fueron, digamos, Alessandro Scarlatti, que es como el primer gran compositor de ópera seria. Está Pórpora también, está Hasse, y claramente Kaiser y Matheson, que fueron como sus modelos cuando estaba en Hamburgo. Entonces estos son como los modelos que tiene Händel en este momento. ¿Tiene alguna otra pregunta? Bueno, entonces muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias a Juana por acompañarnos. Y la función, recuerden ustedes, 29 de febrero, año bisiesto.